Buenas noches a todos y todas, estimados estudiantes. Junto con saludar, hoy día vamos a hacer un videito respecto a la clase de genética que nos corresponde entre esta semana, la próxima y la subsiguiente probablemente. Para partir, el concepto de genética en el fondo hay que entender que es la parte de la biología que se ocupa del estudio de la herencia biológica, que en el fondo intenta explicar cómo se dan las circunstancias que permiten transmitir caracteres o características entre las generaciones, de generación en generación. Para entender genética hay que detectar el concepto de cromosomas. El cromosoma, esta típica imagen, ¿cierto? Que es como una especie de X, no es más que un super enrollamiento del ADN que se enrolla como si fuera un hilo en unas proteínas que hacen como las veces del carrete del hilo. Entonces los cromosomas son aquellos componentes que contienen todo el ADN, todo el ácido desoxirribonucleico de nuestras células, ¿ya? Que es donde obviamente nosotros tenemos la información genética. Entonces se forman una especie de ovillos, como los ovillos de lana, pero en este caso ovillos con ADN. Son esta especie más densa y condensada de material genético. Los cromosomas en su forma más característica, una vez que solamente la vamos a ver cuando la célula se va a dividir propiamente tal, sea por los procesos de mitosis o meiosis, ¿ya? Son elementos que no vamos a ver este semestre. Recordemos que igual los cromosomas en cada especie son fijos en normalidad. En nuestro caso son 46 cromosomas divididos en 23 parejas. De esas 23 parejas, de cada pareja, uno cromosoma es aportado por la madre, el otro cromosoma es aportado por el padre. Y podemos agregar que de los 23 pares tenemos 22 autosomas, es decir, que codifican información para distintas características de nuestro organismo. Y el último par se conoce como el par sexual o cromosoma sexual, que es el par 23. Para las mujeres XX, para hombres XY. Como les comentaba, los cromosomas, uno es heredado de la madre, el otro es heredado del padre. Y estos se van organizando por pares. Hay técnicas de una rama de la ciencia que se llama citogenética, que es aquella que nos permite hacer el estudio para identificar los cromosomas que tienen ciertos patrones de bandeo, así tienen como bandas más oscuras, más claras, mayor o menor longitud, entonces van haciendo el match de los pares. Estas parejas que se van conformando se conocen entre sí como cromosomas homólogos. El padre, decir, cromosoma uno del padre, cromosoma uno de la madre, son eh, pares o cromosomas homólogos. Los genes, ¿qué es lo que es un gen? El gen no es más que una porción del cromosoma, donde hay información que codifica para un carácter. Por ejemplo, el color de pelo, el color de ojos, forma del pelo, forma del ojo, estatura, etcétera. Esta porción entonces de ADN se denomina gen. Y obviamente en un cromosoma van a existir una gran multitud de genes. Además, nosotros sabemos que ya tenemos los cromosomas homólogos, ¿cierto? Que son esos que se ubican en un mismo par de cromosomas. Los genes de estos cromosomas homólogos se van a ubicar siempre en la misma posición. Es decir, por decir algo, el gen que codifica para el color de ojos de la madre en su cromosoma está ubicado en la misma posición que el gen que codifica para el color de ojos en el padre. Entonces, a estos genes que codifican, que tienen la información para la misma característica, se le conoce como alelos o genes alelos. Entonces, dicho de otra forma, los alelos son manifestaciones diferentes de un mismo gen. Un mismo gen no se refiere en un mismo cromosoma, se refiere, como decíamos, el gen para color de ojos, por decir, el gen A codifica para color de ojos. Entonces, ese gen se manifiesta de una forma por el padre, de otra forma por la madre. Eventualmente también podría ser similar. Por ejemplo, el gen color de ojos, los alelos puede ser uno color de ojos oscuro y el otro color de ojos claros. Es decir, el papá pone ojos oscuros, mamá ojos claros. Expresión de los alelos. ¿Cómo se va a dar esto? Como existen dos cromosomas homólogos, se van a combinar dos alelos para dar cada carácter. Ya, pero es decir, vamos a ver cuando los alelos pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, cuando son iguales, es decir, color de ojos claro, azul, por ejemplo, color de ojos azul, tanto el padre,
el gen y el gen de la mamá igual es de color de ojo azul, se le conoce como gen homocigoto. O como aparece acá, homocigótico, pero es con CA, no es con Z. Entonces, cuando tiene la misma información, idéntica, se conoce como homocigotos. Y cuando la información es distinta, como decíamos, papá pone color de ojos oscuro, mamá pone color de ojos claros, al, eh, al tener esta información genética distinta, se conoce como heterocigoto u heterocigótico, ¿ya? Pero se dice que los genes alelos pueden ser iguales o diferentes. Cuando son iguales, son homocigotos. Cuando son distintos, son heterocigotos. Acá está. Son iguales los individuos, son homocigotos para el carácter. Si son diferentes, son heterocigotos para el carácter. ¿Cómo se expresan estos? De partida se van a poner con una letra, siempre se le da una letra mayúscula o minúscula. Por ejemplo, gen A, como decíamos, color de ojos. A cada alelo del gen se le denomina de manera distinta. Por decir, ojos negros va a ser una A mayúscula. ¿Por qué mayúscula? Porque, por ejemplo, sé que para atrás en las mezclas, por decir algo, a pesar de que haya ojos azules mezclados con ojos negros, el negro se manifiesta mucho más veces. Eso nos indica que ese gen es dominante. Es el dominante. Por eso se le da una A mayúscula. Por el contrario, ojos claros se manifiesta, pero en mucho menor cantidad cuando hay cruzas. Y entonces indicamos que eso es un homocigoto, pero un homocigoto recesivo. Mejor dicho, es un gen recesivo, perdón. Es un gen recesivo, el cual se va a manifestar en ciertas condiciones, pero en la menor parte de las veces. Entonces acá tenemos que puede ser con doble A mayúscula cuando ambos padres ponen un gen dominante, o bien puede ser A mayúscula y A minúscula cuando un padre pone un gen dominante y otro, o sea, el padre o la madre pone el gen recesivo. Así se le conoce cuando tiene menos incidencia, ¿cierto?, de la herencia. Es un gen recesivo, cuando hay menos manifestación, mejor dicho. Relación entre los alelos. Como decíamos, pueden ser alelos dominantes o recesivos. ¿Cuándo son dominantes? Cuando los dos que tenemos se manifiestan, son más fuertes frente al otro, ¿ya? Y los recesivos son aquellos que se van a manifestar menos, ¿ya? Entonces, si genéticamente alguien tiene un papá de ojos claros y tiene, o madre ojos claros y padre ojos oscuros, y digamos el ojo oscuro es dominante, si tenemos las dos informaciones a la vez, la dominante y la recesiva, se va a manifestar la dominante. Es decir, se manifestarían los ojos oscuros, sin querer, sin incidir o sin perjuicio de que genéticamente tiene la información de ambos, pero manifiesta solamente el color dominante. Entonces, al alelo dominante se le asigna letra mayúscula y al otro se le asigna letra minúscula. Ahora, ¿qué ocurre? Hay otro tipo de herencia que se puede dar cuando los alelos van juntos en cromosomas homólogos y a veces dominan por igual. ¿Ya? Ocurre que hay un tipo de mezcla que se puede dar entre ambos que se llama herencia intermedia. Es, por ejemplo, esto se ha hecho más en modelos de flores, por ejemplo, modelos vegetales. Si tenemos una flor con hojas blancas y es dominante y otro con hojas rojas y es dominante, se puede manifestar descendencia con hojas rosadas. Ya esto se ve mucho en los colores, por ejemplo, de la piel, el color de ojos. Ahí se podría dar. Es un tipo de herencia. Otro tipo de herencia es la que se conoce como herencia codominante o codominancia, donde los alelos van juntos también en cromosomas homólogos y dominan por igual, pero cuando se manifiestan no se mezclan. En el anterior se mezclaban. En la codominancia no se mezclan, sino se manifiestan por separado. Por ejemplo, reiteremos el color de flores, un pétalo rojo, un pétalo blanco, no pétalo rosado, sino es cada uno por independiente. O bien, color de ojos, uno verde, uno azul. Si una persona tiene papá con ojos verdes y ojos azul, aunque eso tiene la hipercromasia y metacromasia tiene que ver con otros elementos también. Ya, pero un ejemplo. Genotipo y fenotipo. Genotipo se refiere a toda la información genética que nosotros tenemos en nuestras células, en nuestro ADN. ¿Ya? Entonces, dicho de otra manera, se refiere a todos los genes, y cuando hablamos de genes, hablamos de alelos. Entonces se refiere al conjunto de alelos que tiene un individuo para los diferentes caracteres. ¿Ya? Y el fenotipo, es decir, cómo se manifiesta, cómo se expresa este genotipo, el carácter que se manifiesta o expresa.
la característica que se expresa. Ojo, puede verse o no verse, pero si se expresa como una enfermedad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este mismo caso, donde el ojo oscuro es una mayúscula dominante y la minúscula es ojos claros y es un gen recesivo o un alelo recesivo, decimos que el genotipo es A mayúscula, A minúscula, es heterocigótico o heterocigoto, pero el fenotipo, lo que se va a manifestar son los ojos oscuros. Ya, voy a pasar de largo porque acá retramo algunos conceptos y los dejé para que ustedes lo revisen. Ocurre que vamos a llegar un poquito a lo que es la genética más clásica de Gregor Mendel. Ya acá se reiteran los homocigoto dominante, homocigoto recesivo y los heterocigotos. Voy a avanzar, dominancia y recesividad. Voy a avanzar un poquito. Ah, por si acaso, igual hay enfermedades que se pueden dar por herencia dominante. La herencia dominante, como por ejemplo el caso de la miopía, que es hereditaria. La persona miope generalmente es dominante sobre una persona no miope. Por eso encontramos generalmente que uno de los dos padres tiene miopía, la descendencia suele de usar lentes porque suele tener miopía. La herencia del sexo, también se pueden dar ciertas cosas como por ejemplo algunas enfermedades. Primero, entender que cromosomas, los genes, o mejor dicho, los cromosomas sexuales maternos XX cuando es mujer y XY cuando es biológicamente varón. ¿Ya? Entonces hay un entrecruzamiento. El cromosoma Y siempre se ha aportado por línea de paterna y el X aporta uno a la madre y uno al padre. E igual hay herencia ligada al sexo. En este caso, los cromosomas X e Y no son homólogos en sí porque no son iguales y nos llevan los mismos genes, ¿ya? De hecho, se asume que el cromosoma X tiene mucho más genes que el cromosoma Y, más grandecito, ¿ya? Y hay algunas enfermedades ligadas al sexo, por ejemplo, que se manifiesta en varones, por ejemplo, la hemofilia, es una, ahora que suena harto como el distrofia muscular de Duchenne, de esta enfermedad que va degenerando la musculatura, en los niños en estos casos que en los padres han recorrido varios kilómetros a pie hacia la capital, que han sonado harto últimamente. Nuevamente el concepto genotipo-fenotipo. Recordemos que genotipo es el material genético y el fenotipo cómo se manifiesta. Acá le estamos agregando, además del material genético, el factor ambiental. Puede ser alguna característica que se haya adaptado o que se haya modificado de acuerdo a los factores ambientales. Vamos a llegar a las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel con L son las leyes que planteó Johann Gregor Mendel, que fue un padre austriaco, ¿ya? Eh, perdón, checo, que hizo investigaciones con los guisantes, dicho otras palabras, con estas como arvejas, son como legumbres, ¿ya? Él, a través de observación, empezó a darse distintas cosas. Por ejemplo, se fijó que casi todos los guisantes eran amarillos y lisos, eran redonditos, amarillos, pero de repente nacían algunos verdes. Entonces empezó a hacer observación. Claro, y pudo él separar, oye, esta parte son todos amarillos, los padres por sí son amarillos, los hijos son amarillos, los nietos son amarillos, los verdes también, oye, estos poquitos verdes también se dan, pero en estos verdes igual tienen padre amarillo, padre verde. Entonces, y además era mucho menos. Él entonces, primero, ¿qué es lo que hizo? Dijo, los amarillos como se manifiestan mucho más que el resto, incluso mezclándose, son dominantes, ¿ya? Y él los verdes los puso como recesivos. Entonces dijo, ya, vamos a hacer un cruzamiento. Sí. Y acá hablamos de probabilidades, para que quede mucho más claro. Y es esta tablita. Imaginemos que Mendel lo que hizo fue tomar un dominante puro, es decir, amarillo, con homocigoto dominante, o sea, con dos genes dominantes. Y por otra parte, tomó un recesivo puro, con dos genes recesivos, doble A minúscula, los recesivos, doble A mayúscula, los dominantes, y los cruzó. Es decir, tomó una mayúscula de acá y una minúscula de acá. Hizo la cruz. Ven acá, después esta, por decir, esta primera A minúscula con perdón, A mayúscula, con esta minúscula y después con esta otra y le dio así, A, A. Después repitió el proceso con esta otra A. Entonces, ahora tenemos la doble A heterocigota, mayúscula y minúscula, en todas las opciones de cruzamiento. Entonces, ¿qué decimos con esto?
decimos que en todas estas cruzas que se dan, las opciones son un 100% heterocigotos. ¿Por qué? Porque todas las posibles descendencias son heterocigotas, po, una mayúscula y una minúscula, pero el fenotipo lo que se ve es un 100% amarillo. ¿Por qué? Porque si bien está el A minúscula, que es de color verde, se va a manifestar siempre lo dominante, como ya lo mencionamos. Esto es la primera ley de Mendel, que en otras palabras dice que al juntar un ser que sea puro con genes dominantes con un puro de genes recesivos, la primera generación que se dé de esa cruza, siempre va a ser o va a expresar las características dominantes, siempre, en esta primera ley. Ahora, ¿qué ocurre si yo ahora, los que teníamos, ¿cierto?, como hijos, esta primera generación de heterocigoto a mayúscula y a minúscula, ¿qué pasa ahora si yo lo mezclo entre sí? Hacemos nuevamente la tabla. Entonces separamos los genes, dominante y recesivo, dominante y recesivo que lo estamos mezclando entre sí ahora. Dijimos que el recesivo es color verde, por eso pinta el cuadro verde. Y el dominante es A mayúscula. Entonces hacemos todas las cruces posibles. Por ejemplo, esta mayúscula se junta con esta otra mayúscula y nos da un homocigoto dominante. Acá, doble A mayúscula. O bien una mayúscula con esta A minúscula. Se quedan así, heterocigotos. Y hacemos todas las posibilidades de cruzar. Nos vamos a dar cuenta que en esta segunda generación, cuando las mezclamos, vamos a tener como resultados un de genotipo 25%, es decir, un cuarto de homocigotos dominantes, 25% de homocigoto recesivo. Miren, por fin se manifestó el recesivo por cuando mezclamos la minúscula de distintos individuos. Tenemos una minúscula por acá, otra minúscula por acá, y al cruzarse, por fin se manifiesta esa característica recesiva, el color verde. Entonces decimos, genéticamente, 25% homocigoto dominante, acá, doble A mayúscula, 25% homocigoto recesivo, acá, doble A minúscula, y 50% heterocigoto, es decir, 50% a mayúscula y a minúscula, acá, a mayúscula, a minúscula. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el genotipo, lo que tiene que ver con el genotipo. Y si digo el fenotipo, lo que se ve, entonces de todas las posibilidades de cruza, tengo que 3 cuartos o 75% va a dar color amarillo y un 25% va a dar el color verde. O sea, recién en la cruza de la segunda generación vamos a tener manifestado al fin los caracteres recesivos, el color verde en este caso. Es importante determinar que eso no quiere decir, atención, eso no quiere decir que si de 4 hijos, por ejemplo, que tiene estos padres, no quiere decir que de 4 hijos, 3 van a ser amarillos y uno verde. No, lo que habla esto es de posibilidades. Simplemente que van a haber 75% de posibilidades de que sean amarillos y solo 25% de posibilidades de que sean verdes. Pueden haber muchas cruzas, pueden ser todos los hijos verdes, pero van a tener siempre una posibilidad más baja de que sean, en este caso un 25% de que sean verdes. Se reitera la primera ley de Mendel, la dejo para que ustedes revisen por su cuenta. La segunda ley de Mendel. Y la tercera ley de Mendel simplemente la vamos a abreviar mucho porque no vamos a hacer esta tabla. Simplemente explicar que este caballero además dijo cómo se va a dar si yo quiero considerar dos características dominantes. Porque, por ejemplo, se dio cuenta de que la mayor parte de los guisantes eran amarillos, pero además eran lisos, ¿ya? Y algunos los menos eran verdes y además rugosos, arrugados. O sea, dijo, hay lisos, hay arrugados, hay verdes y amarillos. Entonces se dio cuenta que las dos características dominantes igual se expresaban más cuando se mezclaban. Entonces, si se mezclan todas las posibilidades, ven dos genes distintos, dos características distintas, una con la A y otra con el B. Entonces, se hicieron todas las mezclas posibles
todas las mezclas posibles, son 16 posibilidades que se dieron, y estas 16 posibilidades, después de hacer todo el entrecruzamiento, queda con lo que se conoce como la ley del 9-3-3-1, que en el fondo dice, 9 van a ser amarillos y lisos, es decir, 9 van a tener los dos genes dominantes. De estas 16 posibilidades, 9 van a ser amarillos y lisos, es decir, reitero, dominante en los dos caracteres. 3 van a ser amarillos, o sea, van a tener color dominante, pero superficie recesiva, van a ser arrugada en este caso. Y otros 3 van a ser de color recesivo, o sea, color verde, pero con superficie lisa, es decir, con superficie dominante. Mezclando entonces un dominante y un recesivo. Ya va a ser 3 por color y 3 o sea, 3 color dominante, textura recesiva y al revés, otros con el color recesivo y textura dominante. Por último, solamente una posibilidad de las 16 para que se den las dos características recesivas. Las dos características, que en este caso sería el color verde y la textura rugosa, que serían los recesivos para este ejemplo. Y se reitera la ley de Mendel, la tercera ley de Mendel. Ahí, un descanso mental un ratito, que ahora dentro de genética viene otro tema que vamos a pasar a verlo al tiro. Mutaciones y alteraciones cromosómicas. Mutación es un concepto que viene de Debris, por Debris, en 1900, que en el fondo se refiere a un cambio heredable, pero en la secuencia de los ácidos nucleicos que están contenidos en el genoma de un organismo. Ya, entonces, las mutaciones hay distintos puntos, de distintas formas. Por ejemplo, están las mutaciones génicas, ¿ya? Que se refiere a un cambio puntual en los genes. Es decir, se modifica la secuencia de un gen, de una pequeña secuencia. Pueden ser cromosómicas, porque eso tiene que ver, atención, cuando hablamos de cromosómicas, tienen que ver con alteraciones del cromosoma, pero no en número, sino en estructura del cromosoma en general, que era este ovillo. Es decir, se le corta un bracito, se le alarga un bracito, se dan vuelta los brazos. Eso es una mutación cromosómica. Y por último, tenemos la mutación genómica. Cuando hablamos de genoma, acuérdense que es el genoma humano. Antiguamente se decía el cariotipo, que se refiere a todo este conjunto de cromosomas, es decir, cuando hay más o menos número de cromosomas. Es decir, cuando de 46 cromosomas, en vez de 46 tenemos 47 cromosomas o hay 45 cromosomas, cuando afecta el número de toda la cantidad de cromosomas en general. Así que, bueno, vamos a ver que hay elementos que estas mutaciones pueden ser heredables, pueden ser que sean a través del cáncer, por ejemplo, pueden ser que sean a través de cambios químicos como las radiaciones, los mismos pesticidas, agentes químicos, etcétera. ¿Ya? Y afectan incluso las células del cuerpo como las células germinales, las células de las gonadas, como espermatozoides y ovocitos. Pero sin perjuicio de eso, las mutaciones no solamente pueden generar perjuicios, valga la redundancia, también pueden generar cambios evolutivos importantes en la especie, que después se generan una ventaja adaptativa, que eso lo vamos a ver en la próxima clase también. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que cuando un gen que es normal se muta, las proteínas que se realizan, que se expresan después, van a ser anormales, ¿ya? Es decir, un gen tiene una secuencia y eso genera una proteína normal. Pero cuando existe la mutación, puede ser que esa proteína sea irregular, sea anormal, o bien no se genere proteína. Porque la mutación a lo mejor lo que hizo fue cancelar que se produzcan proteínas, lo cual tampoco puede ser bueno. Entonces, otro tipo de mutaciones, aparte del número, de la parte más estructural, podemos hablar cuando son espontáneas o inducidas. ¿Ya? Las inducidas son todas aquellas que tienen que ver con los agentes externos que le generan cambios en la secuencia, agentes químicos como pesticidas, agentes físicos como la radiación, agentes biológicos como algún virus, por ejemplo el virus del papiloma humano. ¿Ya? Las que son espontáneas obviamente son aquellas que se dan en el momento de cuando se van generando las células sexuales y una persona nace, esas mutaciones que se dan por el mismo proceso biológico de la creación.
¿ya? Y además, según cómo se expresan estas mutaciones, pueden ser silenciosas, de sentido erróneo o sin sentido. Cuando son silenciosas, es decir, hay una mutación, pero esta mutación en la secuencia no afectó a la proteína que se genera, es decir, no generó ningún tipo de cambio. Acá dice, continuó codificando para el mismo aminoácido por si acaso, es la unidad más pequeñita de la proteína. Por eso dice que, a pesar de este cambio, no hubo una alteración en la proteína que se genera después. Ahora, pueden ser también mutaciones de sentido erróneo. ¿Cuáles son aquellas? Que cuando hay una alteración, se altera la proteína final, se altera sus propiedades. Y aparte de alterarlas, puede dejarla pero alterada o bien convertirla en una proteína que no funciona. Que una proteína que funcione de manera irregular igual puede ser complejo. Te puede generar algún tipo de consecuencia negativa. Por último, las mutaciones sin sentido son aquellas cuando generar la mutación produce con que se termine una cadena y que ocurre que no se genera más esa proteína. Es decir, primero tenemos una mutación silenciosa que la mutación no afecta en las proteínas finales. Después tenemos una mutación de sentido erróneo que te altera la proteína, cambiando sus capacidades o haciéndola no funcional. Y la mutación sin sentido es aquella mutación que produce que no se generen más proteínas, ¿ya? O bien sale una proteína que es incompleta totalmente y no es funcional. Otra clasificación muy similar a la inicial, cuando hablábamos de genómica, eh, génica o cromosómica, acá lo decimos de otra forma. Por ejemplo, hablamos de mutaciones puntual. Una mutación puntual es cuando es génica porque afecta a un gen puntual. Tenemos estructurales que son las cromosómicas, porque lo que se altera es la estructura del cromosoma, es decir, se le quita un brazo, se le acorta un brazo, se le agrega otro brazo, ¿ya? Y las numéricas son las genómicas, las que afectan al número total de cromosomas, que afectan al genoma humano. O sea, hay mutaciones puntuales que donde se le insertan algunos genes o se le insertan genes o nucleótidos, o sea, estas secuencias se le agregan letras o se le quitan letras. Por ejemplo, una mutación puntual se da en el albinismo, por ejemplo. Una alteración que hace o que produce que las personas no generen melanina, que es con los colores de los pigmentos que tenemos en la piel y los ojos. Alteraciones cromosómicas, ¿ya? Cromosómicas. Acá, bueno, hay un tema que en realidad esto no, es una alteración cromosómica, pero de número. No, no, por si acaso. No está hablando del cromosoma, sino hablamos de estructural. Cuando hablamos de número, ah, es como lo que habíamos relacionado mencionar, que eran las numéricas o las genómicas. Ya acá, para no confundirlo, alteración cromosómica se habla a nivel general. ¿Ah? Entonces, estas alteraciones de número, hay distintos tipos de alteraciones. Pueden ser aneuploideas o trisomías. Trisomías quiere decir que hay un cromosoma más. En vez de haber un par, hay tres. Por ejemplo, la famosa trisomía del par 21, que es la trisomía 21 que da el síndrome de Down. ¿Ya? También está la aneuploidia, que en realidad tú quitas sus cromosomas. ¿Cierto? Ahora, bueno, después ahí conversaremos estas características de la persona con síndrome de Down. Y aquí fíjense que todos los cromosomas en el par 21 hay tres cromosomas 21. Sigo avanzando. También hay aneuploidía y mutación de los cromosomas sexuales. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Klinefelter, donde la persona tiene tres cromosomas en el par sexual. Hay XXY, es decir, tiene dos genes femeninos y uno masculino, donde si ustedes se fijan es un varón, pero tiene ciertos rasgos femeninos, como por ejemplo depósito de grasa en las caderas, depósito de grasa mamario, genitales masculinos eh, disminuidos, talla elevada, tiene ocomastia. Eso puede haber incluso algunos retrasos en el lenguaje, o se genera el micropénis. Nuevamente reiterar mis disculpas, por favor, porque estoy en el laboratorio grabando esta clase.
Otra imagen que se borró ahí. Vamos a revisar. Acá otra imagen del síndrome de Klinefelter. Si ustedes se fijan acá es más notoria la ginecomastia, es decir, este acúmulo de grasa acá y desarrollo de una glándula mamaria atrofiada. Es una persona más cinturada y con, porque se le ve más depósito de grasa acá en las caderas. ¿Ven? La buena más curvilínea como mujer y un micropene. Síndrome de duplo I o síndrome de Sandberg, que hay dos genes Y. Acá en este caso son hermanos mellizos, pero uno tiene dos cromosomas Y. En este caso la persona tiene retraso mental más grave, sistema de violencia, menos control. ¿Ya? Por otro lado, están las aneuploidías, que son las monosomías, perdón. Aneuploidía, a todo esto, disculpen. Antes dije aneuploidía haciendo alusión a restar un cromosoma, en realidad no. Aneuploidía se refiere a alteración del número de cromosomas en general. ¿Ya? Puede ser que le agreguemos uno, como las trisomías, o que le quitemos como las monosomías. Y las monosomías, el caso más típico es que hay 45 cromosomas, donde solamente la persona tiene el cromosoma X, ¿ya? Que ese se conoce como síndrome de Turner, donde la persona tiene aspecto hombruno, quijada hacia la mandíbula más recta, es de baja estatura, atrofia de ovario, enanismo. Acá se ven los pesitos hinchados con líquido, con retención de líquido, bien característico de los niños, baja estatura, tiene, tiene baja implantación del pelo, y es lo que se conoce como pterygium coli, es decir, que el pelo en vez de nacer como en la cabeza, nace como del cuello, como que del cuello para arriba empiezan a tener pelos. Mm, Eso, eso baja implantación del pelo. Y, perdón, baja implantación del pelo y pteridium coli. El pteridium coli se refiere que acá la piel detrás del cuello es más ancha. Es como que esto es como pura piel que tienen como extra acá en el cuello. Se ve un cuello más grueso. Bueno, hay alteraciones estructurales, pero no me voy a detener en estas. Cuando hablamos de las alteraciones estructurales, hablamos del cromosoma como estructura. ¿Se acuerdan que dijimos que se puede quitar un fragmento del brazo, se puede agregar o repetir o duplicar un fragmento del brazo, se puede invertir, se puede cambiar de lugar, no es necesario invertir, sino irse para el brazo al lado, etcétera. Entonces acá van a ver una imagen donde de elección, por ejemplo, significa que le sacamos un fragmento, duplicaciones que se agregan algunos fragmentos que ya estaban, y eso son las mutaciones en general. Otra imagen de descanso mental y la última materia de esta diapositiva. Epigenética es un tema muy lindo y disculpen que haya avanzado más rápido que lo anterior, pero yo quería detenerme en esto un poquito más. Ya, obviamente, por si acaso, este documento tiene hartas láminas, pero muchas láminas ocultas. Hay muchas láminas que no me interesan, pues no van al caso en el semestre. Ya, las dejo igual por si las quieren revisar, pero no recomiendo que pierdan tiempo en aquello. Epigenética. Eh, bueno, la epigenética, la verdad es que uno cree que es un tema más bien moderno, pero en realidad no es tan moderno, sino que es un tema que se da en el siglo XX, de aproximadamente a mediados de 1942, en esa década del 40. Conrad Waddington, que fue un embriólogo científico escocés de Reino Unido, fue que eh, introdujo este concepto haciendo alusión a que la rama de biología estudia las interacciones causales entre los genes y sus productos que dan lugar al fenotipo, es decir, que dan lugar a lo que se expresa. Pero dice interacciones causales, ¿ya? Y esto es interesante porque vamos a ver que abarca unos puntos bien validados hoy por hoy. Entonces, tío, entonces, ¿qué ocurre? Que la epigenética se refiere a todos estos cambios que se van a dar en las células, que son heredables, que son estables, ¿ya? Que no esto es la clave, que no corresponden a una mutación, no corresponden a una alteración en la secuencia, ¿ya? Sino que hay marcas o señales químicas que van a implicar que o unos genes se manifiesten o no se manifiesten, ¿ya? Y que el tema es que van a ser heredables, que van a ser heredables en todas las células cuando se vayan dividiendo entre sí, y aún así en la herencia, en la descendencia. Entonces, si hacemos una analogía, como en la genética clásica que ya revisamos hasta ahora, y la epigenética, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en el caso
Ya sabemos que el ADN contiene un, un listado de instrucciones genéticas para que se den proteínas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la genética clásica se enfatiza en esta instrucción, es decir, en estas secuencias, ¿ya? ¿En qué es lo que dicen? ¿Ya? Eh, en este caso, la epigenética se va a fijar no en estas instrucciones, sino que vamos a ver que hay ciertos interruptores, hay ciertos elementos químicos que pueden apagar o prender una secuencia, una instrucción, que van a decir esta instrucción se da y esta instrucción no se da. Entonces la epigenética coloca especial énfasis en estos receptores que apagan o prenden estos genes, entre comillas. Entonces, ¿qué mecanismos epigenéticos tenemos? Primero y el más común es lo que se conoce como la metilación del ADN. ¿Qué es lo que es la metilación del ADN? Es que se agrega un grupo químico que está creo, acá arriba, CH3 negativo, CH3 menos, eh, y es un grupo químico que se va adhiriendo a la secuencia del ADN, se va adhiriendo como por afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el metilo, un metilo no va a hacer nada, pero se empiezan a acumular estos metilos en las secuencias. Entonces, altas concentraciones de metilos van a hacer que los genes se silencien, que hay genes que se puedan silenciar. Esto tiene mucho que ver con los ambientes estresantes, por si acaso, ¿ya? Otra modificación de histonas. ¿Qué es lo que son las histonas? Las histonas son estas proteínas que yo les decía donde se enrolla el ADN para generar este ovillo, este hiperenrollamiento, ¿ya? Este se puede alterar, ¿ya? Y va a cambiar su configuración, lo cual puede producir que la cromatina, es decir, cromatina también se le llama al material genético, por si acaso, ¿ah? Cuando se encuentra como más laxo, como más suelto. Puede ser que la cromatina se relaje o se condense mucho más y los genes se bloqueen. O sea, puede activar o inactivar. Y por último, tenemos un ARN no codificante. Creo que hay un ARN. ARN igual es un ácido nucleico pequeñito que nos permite generar proteínas. ¿Ya? En este caso, eh, ocurre que altera en la expresión del gen. ¿Ya? Provocando un silenciamiento, un silenciamiento que hace que las proteínas que se van a generar no se generen. ¿Ya? Esos son los tres mecanismos epigenéticos y si quieren más detalle, tenemos acá este dibujito. ¿Ya? Por si acaso, cromosomas como el enrollamiento, la cromatina es como el ADN un poco más suelto. Acá está el ADN ya como el ADN probablemente tal es esta doble hélice delgadita. Entonces tenemos primero la metilación del ADN. Por ejemplo, este es un grupo metilo que se añade acá por afuera y lo que hace es apagar, ¿ya? Reprime los genes. Tenemos por otra parte las histonas, que son estas pequeñas estructuras pequeñitas, que son como estos pequeños como cuartos que están acá, que al juntarse forman como un circulito. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que el ADN, en esta histona se pueden generar unas ciertas modificaciones, y estas modificaciones hace que las histonas se pongan juntitas entre sí y se, se aprieten tanto que, por ejemplo, los genes que están acá entre medio quedan inaccesibles y no se puedan expresar. Ya me refiero a inaccesible a las moléculas que generan todos estos procesos de, ep- de, de expresión. Entonces ahí tenemos el grupo metilo, colestona, o bien, bueno, las histonas también se pueden poner más relajadas y al estirarse, separarse más entre sí, puede ser que quede el gen ahora sí accesible y capacidad de activarse y poder manifestarse. Y esto se da, sobre todo hay unos factores que se me conocen como factores epigenéticos que hacen que estos genes se permitan expresar mejor, se permitan relajar. Los elementos químicos no se conocen del todo, pero se le conoce en general como factor epigenético. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque no solo el ambiente por sí solo genera estos cambios epigenéticos. Atención, el estilo de vida, la actividad física, la alimentación, el estrés psicosocial, la crianza, los cuidados tempranos, los factores toxicológicos, el nivel socioeconómico
Entre otros fenómenos tradicionalmente catalogados como ambientales, podrían ser responsables de poner en movimiento o gatillar a estos interruptores de la expresión genética o génica. Estos estudios epigenéticos reportan que las variaciones ambientales repercuten en el incremento o detrimento de los procesos que regulan la expresión de los genes, como la metilación, modificación de histonas y ARN no codificante. Por eso es tan importante el tema del hogar, la higiene, el espacio. Por eso cuando los niños, cuando pequeños, pasan por estas carencias, pueden o tienen muchas posibilidades de tener metilación o tener un cambio epigenético en su ADN que no sea positivo. Por ejemplo, como veíamos el otro día en un video, la posibilidad de generar mucho menos receptores de cortisol y por lo tanto el cortisol tendría mucho más efecto en su cuerpo porque no se captarían aún receptores que retuvieran, por ejemplo. En otras palabras, el ambiente en general, pero el ambiente visto un punto de vista macro, más que un ambiente, hablamos del ambiente y el contexto, ¿ya? A través de una variedad de señales químicas resulta lo suficientemente poderoso para dejar huellas en nuestro ADN y además esas huellas son heredables, ¿ya? Que van a alterar la expresión genética de las células que se van dividiendo y también que se van a generar en las células sexuales y se van a heredar a nuestra descendencia. Acá es importante porque el desarrollo de la epigenética les dio o permitió que ampliara el tema de la relevancia. Antiguamente se le daba relevancia solamente a esta capacidad de la información genética que tenemos en el ADN, pero ahora también le estamos dando paso a la relevancia del ambiente, por cómo esto modifica la expresión de lo ambiental, perdón, la expresión de lo ADN, pero gracias al ambiente, gracias a la incidencia ambiental. La epigenética y trastornos mentales. Se han dado desajustes de marca epigenética a nivel de la corteza cerebral, de otras partes del cerebro, que pueden generar esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno espectro autista. Por ejemplo, altos niveles de metilación de la red en la corteza frontal de los pacientes que tienen psicosis mayor. O sea, esquizofrenia, un trastorno bipolar también. En genes relacionados con el neurodesarrollo, es la sinapsis mediadas por GABA y glutamato, que son dos neurotransmisores, que después lo vamos a ver. Incluso es tan interesante que los gemelos eh, no son, perdón, la genética no es epigenética, no es heredable, porque nosotros podemos ver que, por ejemplo, es explicativa a los cambios fenotípicos en los niños. Por ejemplo, se ha observado donde hay gemelos con ADN idéntico, existe discrepancia epigenética en sus marcas. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, se daba que un gemelo podía desarrollar eh, una psicosis, una depresión y otro no, ¿ya? Entonces se daban condiciones en un caso, solamente teniendo el mismo material genético. Entonces quiere decir que el ambiente alteró de distinta manera a uno de otro. Entonces, más asociado ya a un aspecto más psicológico y más cercano, terapéutico casi, ¿cómo lo podemos relacionar con el psicoanálisis? Nosotros hemos dicho que las etapas tempranas del desarrollo resultan muy determinantes en la salud mental para la adultez y en la adultez en realidad. O sea, son determinantes para nosotros en la adultez, los primeros años y la primera etapa del desarrollo. Entonces hay estudios bien recientes que dicen que una crianza que sea caracterizada por pobreza afectiva, abuso, más otras adversidades mentales, como ya mencionamos, ¿ya? Falta de alimentación, falta de higiene, estrés, genera metilación en los genes que generan estos receptores de cortisol, es decir, se generan mucho menos receptores de cortisol o van a ser irregulares. Entonces, estas marcas epigenéticas producidas por la hipermetilación en este gen receptor de cortisol, más un ambiente temprano adverso, va a hacer que exista una mayor reactividad del eje hipotalámico pituitario adrenal o hipotalámico hipoficial adrenal, que es lo mismo. Va a hacer que el cortisol se dispare, se eleve mucho. Entonces, eso va a hacer que las personas tengan una respuesta exacerbada al estrés en otra etapa de la vida. Entonces, dice que estas personas van a ser mucho más susceptibles de padecer estrés crónico, depresión, y que además
pueden ser heredables. Ahora, no hay que perder de vista que estas marcas que una persona puede adquirir en su vida las puede revertir. Se puede revertir, son potencialmente revertibles. Puede que no la revierta, pero se pueden revertir. Volviendo a un ambiente de cuidado, un ambiente seguro pueden generar, pero lamentablemente su material genético se altera y se va a heredar. Acá hay un videito que les quiero mostrar. Ya vamos casi concluyendo esta presentación. Me va a llevar a YouTube probablemente otra vez. Me llevo a YouTube, así que voy a compartir la pantalla de YouTube. Perdón. Entonces, perdón, ahora sí.
Ya chicos, con este video vamos a terminar la presentación de hoy. Voy a dejar de compartir porque ya no queda más que mostrar esta última diapo que la encuentro muy bonita. Voy a apagar el audio. Perdón. Ya, ahí sí. Voy a apagar el audio. Ah, sí, sí. Entonces con esta imagen terminamos la sesión de ahora de genética, porque después vienen a temas asociados al árbol genealógico, que va a ser un tema que trataremos en taller. Les dejo un abrazo a todos y todos, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Adiós.